Gloria al Señor, bienvenidos hermanos, bienvenidos a su casa, a esta su casa, la casa del Señor. ¿Cómo han estado, iglesia? ¿Cómo ha estado su semana? Bendecidos, prosperados y en victoria. Nunca nos olvidaremos lo que nuestra hermanita María Elisa siempre nos inyectaba, esa palabra de ánimo, esa hermosa palabra que nos animaba y nos alentaba. Wow, gloria al Señor. Hermosos días, estos días de calorcito. Ha hecho un clima al menos perfecto para estar con los niños en sus vacaciones, pasarla ahí con ellos. Pero ahora vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a recibir la poderosa palabra de nuestro Dios. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? ¿Nuestros corazones están dispuestos para recibir? Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy día. Si pueden subir un poquito, no me escucho bien. Escucho que se va y se viene. Y vamos a orar como siempre, a disponer nuestro corazón. Amén ahí. Pedir al Espíritu Santo que sea hablándonos a cada uno de nosotros en nuestras vidas, conforme a las necesidades que Él ya conoce, que cada uno de nosotros tenemos. Así que, Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú nos has traído, Señor, Padre Santo. Porque tú has dispuesto que este tiempo nosotros estemos aquí, Señor, bendito Dios, para alabarte, para adorarte y para exaltar tu nombre, Señor. Gracias te damos, bendito Santo Dios, porque tú has cuidado nuestra salida, nuestros hogares y nos has traído con bien, bendito Dios amado. Gracias porque aquí estamos, Señor, con corazón dispuesto y abierto, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Hemos venido, Señor, bendito Dios amado, porque sabemos que tú tienes algo poderoso para nuestras vidas, Señor. Sabemos y reconocemos que tu palabra es lo que nosotros necesitamos todo tiempo, Señor. Y aquí estamos, Señor, para ser llenos de tu palabra, para ser llenos de tu verdad, de esa verdad que nos hará libres, Señor, bendito Dios. Hemos venido, Señor, porque sabemos que tú vas a romper toda cadena, Señor, el día de hoy de nuestras vidas, Señor. Hemos venido, Señor, en obediencia, Señor, Padre amado, a darte nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Hemos venido, Señor, Padre bendito Dios Santo, porque sabemos, Señor, que tu presencia está aquí y aquí es donde queremos estar, Padre eterno. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, conforme a las necesidades que tú sabes que cada uno de los que estamos aquí tenemos. Tú sabes cómo hemos venido, Señor, cargados, trabajados, Señor. Sabes cómo hemos venido, Señor, bendito Dios amado. Conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones. Conoces todo lo que estamos pasando y atravesando en este tiempo, Señor. Pero nosotros reconocemos, Señor, bendito Dios, que tu palabra nos va a levantar en este día, Señor. Que tu palabra, Señor, bendito Dios, nos va a fortalecer y nos va a ayudar, Señor, en todo lo que tenemos que enfrentar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, habla en nuestras vidas, ayúdanos a tener el entendimiento y discernimiento y la redención para recibir toda palabra y que esa palabra quede en nuestros corazones y no sea robada, caiga como una semilla incorruptible, Señor, y crezca en cada uno de nosotros y dé el fruto que tú deseas. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, te entrego mi vida como siempre. Toca mis labios con ese carbón encendido, para que no sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos, sino que seas tú hablando a través de mí en esa palabra que ya pusiste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra sobre ti, bendito Dios, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Wow. Segunda semana de este año. Hace unos días hemos iniciado el año. Y cuando uno inicia el año, ¿qué es lo que normalmente uno hace? ¿Bañarse? Planear, perdón, bañarte, escuché. También una vez al año no es malo. Planear, muy bien. Entonces, planear es lo que uno hace, ¿no? Las resoluciones del nuevo año, las resoluciones del año que inicia. Todo inicio nos da a nosotros la oportunidad de ponernos planes, la oportunidad de iniciar algo nuevo, la oportunidad de decir, esto es lo que quiero hacer, esto es el plan que yo tengo, esta es la resolución que yo tengo. Como iglesia, nosotros también tenemos un plan, tenemos una resolución. Y como iglesia nosotros hemos puesto todo delante de Dios para que Él sea quien nos guíe y nos hable a nosotros de lo que Dios quiere para la iglesia este año. Entonces, como cada año, nosotros tenemos siempre la palabra que guía nuestro año aquí. Y si no se dan cuenta, todavía no la tenemos, todavía no la hemos puesto. Pero ya sabemos cuál es la palabra. ¿Recordamos cuál es la palabra que Dios nos dio para este año?
Eclesiastés, mejor son dos que uno. Así que vamos a ponerlo para poder ver qué es lo que Dios tiene para nosotros este año. Y esa es la resolución de este año. Trabajando juntos para recibir las ovejas en el redil para una multiplicación sobrenatural. Eclesiastés 4 del 9 al 12, mejores son dos que uno. Y eso es lo que la iglesia va a hacer este año. Mejores son dos que uno. ¿Por qué decía la palabra? Porque si uno se cae, está el otro para levantarlo. Si uno tiene frío, está el otro para abrigarlo. Y cuando venga la opresión, dos podrán resistir. Pero cuando estamos con Cristo, no vamos a ser quebrados. Entonces esa es la resolución que tenemos como iglesia para este año. Personalmente, cada uno también, me imagino, la mayoría al menos, ha puesto sus propias resoluciones. Personalmente, cada uno crea sus propias resoluciones. Pero muchas veces, esos pensamientos que tenemos, esas ideas que tenemos, no se cumplen. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, oh sí, yo me puse 10 y las 10 se las cumplí? Muchas veces no podemos cumplirlas todas. Muchas veces se nos hace difícil cumplirlas todas. ¿Y por qué se nos hace difícil cumplir todas las resoluciones que muchas veces nos ponemos al principio de año? Porque no hay tiempo, puede ser uno. Disciplina, constancia, obediencia. Hay muchas situaciones, pero voy a ponerles un ejemplo para poder entender a dónde quiero llegar. Por ejemplo, cuando yo llegué a esta nación, hace muchos años, cuando iba a los shops a comprar, me di cuenta de que en esta nación hay frutas o no hay frutas y verduras que en mi nación sí hay. No sé si ustedes se han dado cuenta, han ido a los shops y se han dado cuenta que hay cosas que no encuentran. Cosas que, por ejemplo, hay en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, pero que acá uno no lo puede encontrar. De la misma manera, a veces encontramos cosas acá que nunca las habíamos visto, que en nuestras naciones no hay. Algunas frutas o verduras que en nuestras naciones no hay, pero que aquí sí hay. Entonces, el otro día que estaba yo conversando con un hermano que conoce acerca de estas cosas, y me puso un ejemplo, y me gustaría compartirlo porque es muy, muy claro para la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. En Perú tenemos un tipo de banano, nosotros lo llamamos plátano, que es pequeñito y por dentro es color anaranjado más o menos, y es muy dulce, y lo utilizamos para freírlo. Nosotros le llamamos plátano de la isla. En Australia no se encuentra ese plátano, no lo encontramos acá. Ahora, este hermano me dijo que habían intentado traer ese banano acá a Australia. Habían intentado y lo plantaron inclusive, pero que no creció. No creció por muchas cosas. Una de las cosas era que el tipo de tierra que hay acá en Australia no es el mismo que tenemos en nuestra nación. Entonces los minerales, las proteínas que hay en la tierra son completamente diferentes y no eran los minerales y proteínas que este tipo de banano necesitaba. Intentaron hacerle modificaciones genéticas, el hombre hace, y creció ahí un banano que todos conocemos acá, que es el Ladyfinger. ¿Conocen el Ladyfinger? Por fuera es muy parecido al plátano de la isla que nosotros tenemos. Cuando yo fui al shop dije, plátano de la isla, lo compré. Pero cuando lo abrimos es completamente diferente. Primero, que no es anaranjado, es blanco. Y segundo, que no es dulce, es completamente seco. Y no lo podemos freír porque todo se deshace. ¿A qué se debió eso? ¿Por qué creemos que no creció acá? Dijimos que por la tierra, el tipo de tierra no era el adecuado para que esa semilla crezca. Y a la vez también por el clima. El clima para que ese banano crezca no se daba en esta nación. No se da en esta nación. Y así encontramos muchas cosas. Muchas cosas que por más que traigamos de nuestra nación la semilla acá, no las vamos a poder hacer crecer. ¿Por qué? Por la tierra, que no es la que la semilla necesita, y por el clima, porque no es el adecuado para que esa semilla crezca. ¿A qué quiero llegar con esto? Nosotros podemos modificar la tierra para que sea la adecuada. Sí, puedo modificar la tierra. Puedo ir a Bunnings, puedo ir a comprar tierra, ver lo que la planta necesita y comprar los minerales que necesita. Y comienzo a preparar la tierra para que esa tierra sea la adecuada y esa semilla pueda crecer. Y eso fue lo que yo hice una vez con unos maíz mazorcas que quise crecer. Pero ¿qué pasó?
comenzó a crecer, pero el clima no era el adecuado. Y cuando comenzó a crecer, comenzó a haber un viento muy fuerte acá, que nosotros no estamos acostumbrados, y todas se rompían, se caían, no crecían. Y el clima que había acá no permitió que ese mazorca creciera. Ahora, ¿quién me da a entender esto? Hay cosas de las cuales yo puedo tener control, como por ejemplo la tierra, como estamos diciendo. Puedo preparar la tierra, puedo ver lo que la tierra necesita, pero hay cosas que escapan de mi control, de las cuales no puedo yo hacer nada, como es el clima. Del clima yo no puedo hacer nada. Yo puedo preparar la tierra, sí, pero ¿puedo hacer algo con el clima? No, porque el clima yo no lo controlo. Lo mismo es las situaciones, muchas veces los planes que yo pongo en mi vida. Quizás la tierra la puedo preparar, la semilla es el plan que yo tengo. Pongo la semilla para que crezca algo. Es decir, yo este año voy a plantar esta semilla, por ejemplo, este año voy a estudiar para acabar la carrera que estoy haciendo. Esa es mi semilla. ¿En dónde la planto? En la tierra de mi pensamiento. Y claro, preparo la tierra. Yo mismo me digo, sí se puede, sí puedo hacerlo, yo voy a conseguirlo, yo voy a lograrlo. Y comienzo a preparar mi tierra para que haya optimismo, para que haya perseverancia, para que haya todas esas cosas que necesita para recibir la semilla. Y sí, estoy ahí emocionado al principio de año, este año lo voy a conseguir. Pero después viene el clima. Cosas que yo no tengo control. Situaciones que yo no puedo controlar. Que vienen delante, que yo no sé siquiera a veces que van a venir. ¿Cuántos sabemos si va a llover mañana? Yo no lo sé. Porque inclusive ahora, si no se dan cuenta, uno tiene el apps y el apps te dice que sale sol, sales del chorro y comienza un torrencial. Que ya ni siquiera en eso uno puede confiar. Entonces, hay cosas que yo no puedo controlar. Un ejemplo, con mi esposa siempre pusimos, cuando mis hijos nacieron, nos pusimos la meta, cada 2 años vamos a regresar a Perú para que mis padres y los padres y hermanos de mi esposa que están en Perú puedan ver a nuestros hijos crecer en todas sus etapas. Cada 2 años. Dijimos, ¿se puede? Sí, se puede. Vamos a trabajar, trabajamos por 2 años, juntamos dinero, todo lo que necesitamos, y en 2 años lo tenemos y viajamos. Ese era nuestro plan. Nos pusimos... ¿Teníamos la convicción de hacerlo? Sí. ¿Teníamos el ánimo de hacerlo? Sí. ¿Podíamos trabajar? Sí. ¿Pero qué sucedió? Vino la pandemia. Vino la pandemia. Cosas que yo no sé que iban a suceder, cosas que yo no puedo controlar. Y ya hace más de 5 años que no vamos a Perú. ¿Qué pasó con mis planes? ¿Se cumplieron? ¿Por qué no se cumplieron? No porque la tierra estaba mala. La tierra estaba buena. Mi pensamiento estaba con el ánimo. Pero son situaciones que vienen adelante de las cuales yo no tengo control. Y eso es lo que sucede muchas veces con nuestros planes. ¿Por qué no cumplimos nuestros planes a final del año? Porque en el camino vamos a atravesar situaciones que yo desconozco, que yo no sé muchas veces que van a venir y de las cuales yo no puedo tener control. ¿Entendemos? ¿Recibimos? Ahora, eso sucede cuando yo intento crecer mi propia semilla. Cuando yo intento crecer mi propia semilla, yo no sé si esa semilla va a dar el fruto o no, porque yo no sé lo que va a venir mañana. Esa semilla quizás necesita calor y mañana empieza a llover. Esa semilla quizás necesita agua y mañana hay una sequedad tremenda que no tengo agua. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Y si yo intento crecer mi propia semilla, yo no sé si voy a alcanzar el fruto. Pero ahora viene aquí lo que Dios quiere para nosotros. Si esa semilla que yo intento crecer no es mi semilla, sino la semilla que Dios me dio para mí, ¿qué es lo que va a suceder? Dios mismo se va a encargar de que esa semilla crezca. Ya no va a estar en mi control. Yo simplemente voy a ser una herramienta en sus manos. Yo simplemente voy a ser una herramienta que va a trabajar con Él para que Él haga crecer esa semilla. Ahora, dijimos que lo que muchas veces no permite crecer la semilla son los cambios climáticos o el clima o las situaciones que vienen por delante que yo no sé que van a venir. Ahora, Dios
¿Tiene control de esas situaciones? ¿Dios puede controlar eso? Entonces, si Él me da la semilla y yo crezco la semilla que Él me dio, ¿qué va a suceder con esa semilla? ¿Qué va a suceder con ese plan? ¿Se va a cumplir? Se va a cumplir porque Dios se va a encargar de que se cumpla. Porque cuando ese plan sea cumplido, se va a ver los frutos. ¿Y esos frutos para quién va a ser? Para la gloria de Él. Para la gloria de Él. Vamos a leer lo que nos dice la palabra. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 17, versos 7 y 8. Jeremías 17, versos 7 y 8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cómo empieza lo que acabamos de leer? ¿Qué dice? La primera palabra, bendito. ¿Bendito quién? Amén. Dice, bendito el varón o bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Qué significa bendito? Que va a ser bendecido, ¿no? Vamos a ver. Bendito viene de la palabra bendecir. Y bendecir viene de la palabra latina benedicere, que significa invocar o pedir la protección divina. O sea, aquel que pone su confianza en Dios, ¿qué recibe? La protección de Dios. O sea, quien pone su confianza en Él, recibe de Él su protección. ¿Y qué tipo de protección va a recibir? Lo acabamos de leer en Jeremías. ¿Qué tipo de protección va a recibir? Amén. Y dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, cuando nosotros hablamos de la semilla, vimos que nosotros podíamos formar la tierra adecuada para que la semilla crezca. Pero de lo que nosotros no teníamos control era del clima, de que las condiciones climáticas sean las adecuadas para que la semilla crezca. Pero la palabra de Dios me dice que si yo pongo mi confianza en Él, si yo confío en Él, voy a ser bendito, voy a ser bendecido. ¿Qué significa bendecido? Que voy a recibir la protección de Él. ¿Qué tipo de protección? Me dice que cuando venga el calor, o sea, cuando el clima sea muy caluroso, muy sofocante, que quiera venir a destruir mi semilla, dice que yo ni siquiera me voy a dar cuenta y que mi hoja va a estar siempre verde. ¿Qué es lo que sucede cuando el calor viene? Lo primero que se seca es la hoja, se pone amarilla. Pero la palabra de Dios me dice, no, si tú confías en mí, si tú pones tu confianza en mí, no te preocupes por las cosas externas que quieran venir a ti, que quieran hacer quemar o destruir la semilla que yo te he dado a ti, porque yo voy a bendecirte, y bendecirte es invocar la protección divina. O sea, yo te voy a proteger para que en esos días de calor, en esos días de sequedad, tú sigas reverdeciendo y sigas dando fruto. Es lo que nos está hablando el Señor. Si nosotros plantamos la semilla, recibo de Él la semilla que Él quiere que yo plante en mi vida, Él, que está en control de todo, va a hacer lo necesario para que esa semilla crezca, para que esa semilla, dice, reverdezca y dé fruto, no importando el tiempo que yo esté viviendo o atravesando. ¿Por qué muchas veces yo no llego a cumplir mis planes a final de año? Porque atravesé situaciones que me llevaron a deshacerme de mis planes. Atravesé climas que vinieron a sofocarme, que vinieron a secarme, vinieron a quemarme y no me permitieron a mí llegar a cumplir el plan que yo tenía. Pero si el plan que yo tengo lo recibo de Dios, lo pongo delante de Él y digo, Señor, que no sean mis planes sino tus planes,
Dios se va a encargar de que no importa lo que tú estés viviendo, Él te va a llegar al final y en el final vas a decir, llegué a cumplir lo que Dios puso delante de mí. ¿Por qué? Porque no fueron tus fuerzas, no fueron tus pensamientos, no fue tu obra, es la obra de Dios trabajando en ti. Amén. Ahora, dice la palabra que para que esto suceda, yo tengo que poner mi confianza en Dios. Dice, bendito el varón que confía en Dios. O sea, yo tengo que poner mi confianza en Él. ¿Qué significa confianza? ¿Qué significa confiar? ¿Qué cosa es confiar? Porque cuando la palabra dice, bendito el varón que confía, yo tengo que saber qué es confiar, para saber lo que tengo que hacer. Porque si no sé, voy a creer lo que tengo que hacer, mas realmente muchas veces, a veces no es lo que tengo que hacer. Confiar, dice, es la seguridad o esperanza firme que se tiene a alguien, independiente de las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, si entendemos el significado de confianza, hay dos cosas aquí. Primero, dice que es la seguridad o esperanza que tengo de alguien. Ahora, la palabra me está diciendo, ¿en quién yo tengo que tener esa seguridad o en quién tengo que poner esa esperanza? En Dios. Yo tengo que ponerla en Dios. Entonces, mi seguridad o mi esperanza significa que yo creo y confío en la palabra de Dios. O sea, confianza es que yo creo y espero en su palabra. Creo de que su palabra y tengo la esperanza de que su palabra se va a cumplir. Tengo la esperanza y la seguridad que lo que Dios me está ofreciendo es lo mejor para mi vida. Eso es confianza. Confianza no es venir a decirle a Dios, esto es lo que yo quiero que hagas en mi vida. Confianza es venir a Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer en mi vida? Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Bendito el varón que confía. No decir, yo confío porque sé que Dios va a hacer todos mis deseos. No, yo confío porque sé que los deseos de Él, que va a poner en mi corazón para que yo los haga, son los mejores para mi vida. Eso es confianza. ¿Estamos confiando en Dios? Vamos a decir en Jeremías 29:11. Para ver qué es lo que Dios nos ofrece a nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que confiar en Él? Jeremías capítulo 29, verso 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La palabra me dice que los planes o los pensamientos que Dios tiene para mí, ¿de qué son? De paz y no de mal, para darme el fin que estoy esperando. ¿Qué cosa es el fin que estoy esperando? Ahí es donde yo tengo que preguntarme, ¿qué es lo que estoy esperando? Que la palabra dice para darte el fin que estás esperando. Entonces, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿A dónde quieres llegar? Porque plan es una cosa y propósito es otra cosa. Plan es lo que tú deseas hacer. Propósito es por qué lo quieres hacer. Eso es lo que Dios nos está diciendo este día. Que tus planes vayan de acuerdo a los propósitos de Dios. Que tus planes, lo que tú deseas hacer, sea llegar a cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida. Dios, el plan de Dios dice, es de paz para tu vida. ¿Y cuál es el propósito? Darte lo que tú estás esperando. El plan de Dios, lo que Él quiere cumplir en tu vida, es que tú confíes en Él, que tú te entregues a Él. ¿Cuál es el propósito? Darte lo que Dios tiene para ti, que es lo que el mundo no puede darnos. Cuando Cristo Jesús
nos habla en su palabra y nos habla sobre la paz. ¿Qué cosa nos dice Él? Les doy la paz, no como el mundo se las da. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que para yo recibir lo que Dios tiene para mí, no puedo enfocarme en cómo el mundo piensa, porque el propósito del mundo es diferente. El propósito del mundo no son los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy esperando? ¿Qué semilla quiero plantar? ¿Qué semilla quiero empezar a plantar este año? Espero que su respuesta haya sido: quiero plantar la semilla de Dios. Quiero plantar lo que Dios quiere para mi vida. ¿Saben por qué esa es la mejor respuesta? Porque los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Cuando nosotros recibimos de Dios esa semilla y la plantamos en nuestros corazones, no en nuestras mentes, sino en nuestros corazones, es como si le estuviéramos diciendo a Dios: Dios, yo sé que tú vas a hacer lo mejor para mi vida. Yo sé que tus planes son de bien para mí. Yo sé que tus planes son para darme el fin que yo estoy deseando. Y el fin que yo estoy deseando es poder caminar juntamente contigo. Poder avanzar en los caminos que tú tienes para mí. Eso es confianza. Eso es confiar en Dios. Eso es poner mis planes de acuerdo a los planes de Dios y no conforme a mis pensamientos naturales, sino conforme a los pensamientos de Dios. Ahora, lo segundo que nos decía confianza, decía, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros recordamos y volvemos a ver Jeremías, lo que acabamos de leer al principio, de bendito el varón que puso su confianza en Jehová, ¿qué cosa nos decía? Amén. La palabra me decía de que por más que el árbol esté plantado junto a las aguas del río, decía que iba a venir el calor, decía que iba a venir la sequía. ¿Qué significa eso? Lo que quiere decirme es que por más que yo esté caminando en los planes de Dios, yo siempre voy a tener que enfrentar situaciones difíciles en mi vida. Lo que la palabra me está diciendo a mí es que por más que tú estés plantado junto a los ríos, junto a las aguas, para que tus raíces siempre estén ahí bien alimentadas, eso no quiere decir de que no vaya a venir el calor, de que no vaya a venir la sequía, de que no vaya a venir situaciones que van a querer arrancarte o sacarte del lugar donde Dios te ha puesto. La palabra de Dios me está diciendo que en el mundo vamos a tener tribulaciones, pero siempre nos repite: no temas, porque yo he vencido al mundo. Entonces eso es confianza, que no importa o independientemente de las circunstancias que yo esté atravesando, yo creo y confío que los planes de Dios son de bien o son de paz para mi vida. Que no importa lo que yo vea, lo que esté pasando alrededor mío, yo sigo creyendo y sigo manteniéndome firme. ¿Por qué? Porque yo sé que la semilla que está plantada en mi corazón no es mi semilla y yo no estoy peleando solo, sino que sé que es la semilla que Dios me dio y es Él quien está peleando por mí. Que yo sé que yo no puedo controlar lo externo, lo que se mueve alrededor, el clima, las cosas, las tormentas, las lluvias, el calor que quema, pero yo sé que Él sí puede. ¿Por qué? Porque es Él que hasta los vientos y los mares le obedece. Y si yo confío en Él, sé que voy a llegar a cumplir el propósito que Él tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque no fue mi semilla, es la semilla que Él ha puesto en mí. Yo solamente soy un instrumento, soy como decir la maceta.
La maceta que está ahí mirando cómo crece. La maceta que está ahí mirando cómo Dios viene a regarla cuando sabe que necesito agua. La maceta que ve cómo Dios comienza a arrancar mis rojas que están secas, que Él sabe que no necesito que estén ahí. La maceta que yo sé cómo Dios viene a fertilizarme y a llenarme de las vitaminas que Él sabe que necesito conforme a lo que yo vaya a pasar más adelante. Eso es confianza. Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿cuáles son las semillas o los planes que quieren crecer este año? ¿Planes que ustedes mismos se los están poniendo? ¿O este año van a decir, Dios, quiero que tú pongas tus planes en mi vida? Hoy, este año, yo quiero crecer la semilla que tú me vas a entregar. Este año, yo me dispongo como tierra para recibir tu semilla. Es lo que están deseando. ¿Cuáles son las semillas que Dios tiene para nosotros? Vamos a ver tres hoy. Vamos a ver tres semillas que Dios quiere entregarnos. Yo sé que al final de esto, todo el mundo vamos a decir, Señor, este año yo quiero recibir esa semilla. Yo quiero recibir tu semilla, porque me doy cuenta que tu semilla tiene un propósito para mi vida. Porque eso es lo hermoso de Dios. Él no planta por plantar. Él planta con un propósito, para que demos fruto. Y mucho fruto, dice la palabra. Él siempre nos pone un propósito a nosotros. Propósito que lo va a alabar, que lo va a adorar y que Él mismo se va a encargar de cumplir para que su nombre sea siempre exaltado. Amén. La primera semilla que vamos a ver, o el primer plan de Dios para nuestras vidas, es Dios quiere que siempre oigamos su palabra. Él quiere que este año y los venideros nos pongamos a oír su palabra, nos pongamos a buscar su palabra, a oír de Él. Dios quiere plantar la semilla de su palabra en tu vida y en mi vida, y quiere que esta semilla crezca en nuestros corazones. ¿Y saben por qué lo sé? Porque por eso están aquí. Por eso estamos hoy aquí. Dios nos trajo aquí para plantar esa semilla. Nos trajo aquí para poner lo que Él tiene para nosotros. Pero dijimos que todo plan de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para querer de que nosotros escuchemos o oigamos su palabra? Vamos a leerlo. Vamos a ver lo que la palabra nos dice. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Amén. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el plan de Dios es que oiga su palabra. Y cuando oímos su palabra, ¿qué es lo que viene a nuestras vidas? Dice, fe. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene de que nosotros comencemos a oír su palabra? Que nuestra fe crezca. El propósito que Dios tiene para que nosotros vengamos a oír su palabra es porque Él quiere que nuestra fe crezca. ¿Y por qué quiere que nuestra fe crezca? Porque como lo hemos dicho, recordemos, vamos a enfrentar el calor, vamos a enfrentar la sequía. Y Dios sabe que para que nosotros podamos enfrentar esas situaciones y mantenernos firmes, mantenernos en pie junto a los ríos, lo vamos a lograr solo a través de la fe. Y eso es lo que Dios quiere crecer en nuestras vidas. Y la fe la vamos a conseguir solamente escuchando la palabra de Dios. Entonces, si tu propósito es que tu fe crezca, tienes que ver cuál es el plan de Dios para que esa fe crezca. Tienes que recibir la semilla que Dios tiene para ti, para que esa semilla crezca y te dé el fruto de la fe. Y esa semilla es, comienza a escuchar la palabra de Dios. Comienza a buscar la palabra de Dios.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si quieres agradar a Dios, si quieres decirle Señor, como dijimos, bendito el hombre que pone su confianza en Dios, si quieres agradarle, comienza a crecer la fe. Y si quieres crecer la fe, recibe la semilla de la palabra de Dios. Amén. Porque sin fe no vamos a poder enfrentar las situaciones que se nos presentan. No vamos a poder enfrentar todas esas situaciones. Recordemos y hagamos un análisis del año que acaba de pasar, todavía está fresco en nuestra memoria. No todos los días eran días bellos. No todos los días eran días hermosos ante los ojos del hombre. Tuvimos que enfrentar días no muy bellos. Tuvimos que enfrentar días no muy bonitos. ¿Y cómo vamos a resistir esos días cuando vengan en este año? Solamente a través de la fe. Vamos a ver el testimonio de alguien en la palabra que enfrentó esos tiempos. Enfrentó esos tiempos no muy agradables. Y vamos a ver qué es lo que hizo. Vamos a leer Mateo capítulo 14, del 22 al 29. Poderoso testimonio de alguien que necesitó fe. Mateo capítulo 14, versos 22 al 29. Dice la palabra. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Amén. Vamos a ver lo que la palabra nos está diciendo. Dice que había un hombre que le pidió a Jesús el poder llegar a él. Pero no era sencillo. Si lo vemos humanamente, no era sencillo. ¿Por qué? Porque para llegar a Jesús, él iba a tener que hacer algo que para el hombre era imposible, que era caminar sobre las aguas. Pero dice que antes de que él empiece a caminar, Cristo le da una palabra a él. ¿Cuál es la palabra que Cristo le da? Ven. Cristo le dice, ven. ¿Qué cosa encierra ese ven? ¿Qué podemos creer que encierra ese ven para nosotros? Amén. Es como si Cristo le estuviera diciendo, aunque para el hombre es difícil o imposible, no difícil, imposible caminar sobre las aguas, tú no te preocupes. Simplemente bájate de la barca y camina, porque yo te estoy llamando. Entonces el plan de Dios era de que Pedro caminara sobre las aguas. ¿Y cuál era el propósito? Que llegara a Cristo. Porque Pedro le ha dicho, Señor, que yo llegue a ti, que yo vaya a ti. El plan era que Pedro caminara sobre las aguas y el propósito era de que Pedro, caminando, llegara a donde estaba Cristo Jesús. ¿Qué pasó durante el proceso? ¿Qué pasó durante el proceso cuando él comenzó a caminar sobre las aguas? Porque la palabra dice, Pedro bajó de la barca y caminó. O sea, no quiere decir que en el primer paso se cayó, sino que él comenzó a caminar. Era el primero y el único hombre en la tierra que pudo caminar sobre las aguas. O sea, él llegó a caminar. Un paso, dos pasos, no sé cuántos pasos, no sé qué tan lejos debe haber estado Jesús, pero él llegó a caminar sobre las aguas. Pero en el proceso, vamos a seguirlo leyendo, Mateo 14 del 30 al 32. Mateo 14 del 30 al 32. Dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que sucedió en el proceso? Antes de que se pudiera cumplir el propósito, cuando estábamos en la etapa de cumplir los planes, ¿qué es lo que sucedió? Comenzó la tormenta. Dice que comenzó el viento. Ahora, cuando nosotros estamos en la playa o en el lago, cuando viene el viento, ¿qué es lo que sucede con el agua? Comienza a ondearse. El viento es lo que crea las olas, comienza a ondearse. Entonces yo me imagino a Pedro caminando sobre las aguas, sintiendo el agua debajo de sus pies, pero a la vez sintiendo el agua que le golpeaba quizás las rodillas. Sentía el viento que le golpeaba a él. ¿Y qué pasó con Pedro? Tuvo miedo. O sea, las situaciones difíciles, externas, que él no podía controlar, ¿qué pusieron en él? Miedo. Pero ahora, había una cosa. Cristo ya le había dicho: ven. O sea, la palabra de Dios ya le había dicho: no te preocupes por lo que está afuera, yo te estoy llamando para que vengas. Y prueba de eso es que Pedro caminó sobre las aguas. Pudo caminar, pero no pudo cumplir el propósito. ¿Por qué no lo pudo cumplir? Cristo mismo se lo dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea, ¿qué le faltó a Pedro? ¿Y por qué le faltó fe? Porque no escuchó lo que Cristo ya le había dicho. ¿Y qué cosa comenzó a escuchar? Quizás comenzó a escuchar el viento que le susurraba al oído: no vas a poder. Quizás comenzó a escuchar las olas que le golpeaban su pierna diciéndole: aquí te quedas. Quizás comenzó a escuchar la tormenta que le decía: no creas que vas a dar un paso más. Y cuando nosotros nos enfocamos en las cosas del mundo, nos enfocamos en esas cosas y nos desviamos de la palabra de Dios, es cuando nosotros comenzamos a entrar en temor, comenzamos a entrar en miedo, comenzamos a dudar y no cumplimos el propósito. No alcanzamos el propósito, no alcanzamos el fruto. ¿Amén? Por eso muchas veces nuestros planes no los cumplimos. Porque ¿saben qué, iglesia? Yo sé que muchos vamos a salir de aquí: ¡wow! Este fue una palabra para mí, yo voy a hacerlo. Pero pasa un mes y ya no estamos aquí. Pasa un mes y medio y estoy por otro lado. ¿Y qué pasó? Dejé de escuchar la palabra de Dios. Dejé de buscarlo a Él. Pero los problemas, las situaciones adversas, no van a dejar de suceder. Y si yo no alimenté mi espíritu para que mi fe crezca, no voy a poder cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Pedro comenzó a entrar en duda, y la duda no le permitió recordar la palabra de Dios. No le permitió recordar lo que Cristo le había dicho. Y así sucede muchas veces en nuestras vidas. El enemigo, el diablo, quiere meternos temor para que nosotros dudemos, para que olvidemos las promesas de Dios. Y si yo no estoy ahí buscando cada día lo que Dios tiene para mi vida, ¿qué va a suceder? Voy a dudar, voy a temer, voy a hundirme y no voy a cumplir el propósito que Dios tenía o tiene para mi vida. Si nosotros leemos la palabra, dice que Cristo llega y los saca, ¿no? Pedro comenzó a clamar. Viene Cristo y lo sacó. O sea, la misericordia de Dios, Dios no nos va a dejar ahí. Si clamamos, Él viene y nos ayuda, pero no cumplió el propósito. O sea, de Pedro no podemos decir: y Pedro llegó a Cristo. Podemos decir: Pedro intentó llegar a Cristo, pero no lo cumplió, ¿no? Y como no lo cumplió, no podemos decir que sí. Uno no puede decir, como siempre pongo un ejemplo, uno no puede inscribirse a una maratón y esperar de 10 kilómetros y esperar
recibir una medalla si solo corriste 2 kilómetros, ¿no? ¿Quiénes reciben una medalla? Los que llegaron al final, no los que se quedaron a mitad. Uno no puede decir, no, pero al menos lo intenté, denme algo. No, te doy las gracias y próximo año intenta lo mejor, ¿no? Lo mismo podemos decir de Pedro. Lo intentó, pero no lo consiguió. No pudo cumplir el propósito. Y muchas veces nos quedamos ahí, nos quedamos en buenas ideas, en buenas intenciones, pero no cumplimos el propósito. ¿Por qué? Porque no dejamos o no buscamos la palabra de Dios. Y en su misericordia Dios nos va a ayudar, nos va a rescatar, no nos va a dejar ahí hundidos, nos va a rescatar. Si nosotros vemos, dice que cuando ellos subieron a la barca, ¿qué sucedió? Se calmó el mar. O sea, si nosotros vemos, Cristo tiene el poder para calmar las tempestades. ¿Y por qué no lo calmó antes? ¿Por qué no lo calmó antes de que Pedro baje de la barca? ¿Por qué no dijo, Pedro, espérate un ratito, antes que bajes voy a calmar las tempestades para que no tengas temor, para que no dudes si puedas llegar a mí? ¿Por qué lo dejó caminar en medio de esa tempestad? Porque en esas situaciones es cuando aprendemos en qué nivel está mi fe. En esas situaciones es cuando yo empiezo a ser moldeado para poder ver y recibir lo que Dios tiene para mí. Si Cristo hubiera parado la tempestad antes de que Pedro hubiera caminado, Pedro quizás no se hubiera enterado de que él era un hombre de poca fe. Él hubiera pensado que era el hombre con toda la fe del mundo, porque no tuvo que pasar por esa prueba. Pero como la pasó, él se enteró que era un hombre de poca fe. Y si él quería ser un verdadero y un gran discípulo de Cristo, ¿qué iba a tener que hacer? Empezar a escucharlo más. ¿Por qué? Porque cuando lo escuchara más, su fe iba a crecer. Si Cristo hubiera parado la tempestad antes de que Pedro hubiera caminado sobre las aguas, quizás en la palabra de Dios no estuviéramos leyendo a un Pedro lleno de fe que el día de Pentecostés se levantó y comenzó a predicar la palabra, y como estaba lleno del Espíritu Santo, miles se convirtieron a la palabra. Si Cristo hubiera parado la tempestad antes de que Pedro bajara, quizás nunca hubiéramos leído una palabra de que hubo un hombre llamado Pedro, que cuando él caminaba con su sola sombra, los demás se sanaban. Si Cristo hubiera parado la tempestad en su vida y no lo hubiera probado, quizás nunca hubiéramos visto en la palabra un hombre que le dijo a un lisiado: oro no tengo, plata no tengo, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Y este hombre se sanó. Era lo que tenía Pedro. Tenía fe. ¿Y cómo creció esa fe? Cuando fue probado y se dio cuenta que era un hombre de poca fe. ¿Y cómo empezó a crecer esa fe? Escuchando a Cristo Jesús. Escuchándolo a Él. Por eso, iglesia, Dios quiere que escuchemos su palabra. Por eso Dios quiere que nuestros planes para este año sea oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la oigamos vamos a crecer nuestra fe. Y cuando crezca nuestra fe, vamos y enfrentemos esas tormentas, enfrentemos ese calor que va a venir, enfrentemos esa sequía, estemos listos para seguir caminando sin temor, sin duda y sin hundirnos. ¿Por qué? Porque puse mi enfoque en la palabra de Dios. Puse mi enfoque en las promesas de Él y no en lo que se movía alrededor mío. Por eso Dios quiere plantar esa semilla en nosotros en este año, para que nuestra fe crezca. Y cuando Cristo nos diga, ven, yo me levante y vaya, no importando las circunstancias que yo esté enfrentando. Porque muchas veces, muchos piensan que para venir a Cristo necesitan estar sanos. Cuando realmente para venir a Cristo necesitamos venir como somos. Y Él se encargará de sanarnos. Él se encargará de restaurarnos. Pero necesitamos oír su palabra.
Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios era que hoy día vengas aquí, que estés aquí para que escucharas su palabra. ¿Por qué? Porque su propósito, el propósito de Él es que tu fe y mi fe crezca. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que vamos a enfrentar este año. Él sabe las situaciones que vamos a tener que enfrentar, que nosotros aún no las conocemos. Y Él sabe que la única manera en que vayamos a enfrentar esos vientos, esas olas, es a través de la fe, de mi confianza en Él. Bendito el hombre que confía en Él. No importando las circunstancias que pasen a mi alrededor, yo sigo creyendo y sigo confiando en Él. ¿Estamos dispuestos a crecer esa semilla? ¿Te acuerdas, iglesia? No es solamente poner la semilla y dejar a ver que crezca. Hay que regarla todos los días. Hay que cuidarla todos los días. Igual es la semilla que Dios pone en nuestro corazón hoy día. Hay que regarlo todos los días. ¿Cómo lo vamos a regar? A través de leer su palabra. A través de buscarlo a Él en oración, en alabanza. Si yo me comprometo hoy día a recibir la semilla de Dios, le estoy diciendo, Señor, no va a ser solamente por hoy. No va a ser solamente por cada sábado que tenga que venir. Va a ser todos los días. Porque todos los días yo voy a ser expuesto al calor, a la sequía, al viento, a las olas. Y yo quiero estar firme para poder cumplir el propósito que tú tienes para mí. Amén. Dos, ¿cuál es el otro plan que Dios tiene para nosotros? La semilla que quiere plantar en nuestras vidas. La semilla que Dios quiere, o el plan que Dios quiere cumplir en nosotros, es que aprendamos a dejar nuestras heridas en el pasado. Que aprendamos a dejar esas heridas atrás. Porque muchas veces lo que no nos permite alcanzar o desarrollar los planes que Dios tiene en nuestras vidas es el dolor que sentimos. Dolor que muchas veces está guardado muy adentro de nosotros y que nos hace recordar y volver a sentir el mismo dolor que quizás pasamos hace años atrás. Cuando nosotros dejamos ese dolor ahí, dejamos esa herida ahí, vuelve una y otra vez a traernos ese dolor que sentimos cuando recién nos sucedió. Y ese dolor, no permite que la semilla que Dios tiene para nosotros crezca. Es como un bichito que está ahí, que cuando la planta comienza a crecer, comienza a comérsela, comienza a robarse las hojas, comienza a cortar el tallo y comienza a matar la planta. Bichitos que a veces ni siquiera los vemos. Están ahí, son tan pequeñitos a veces, tan escondidos que no podemos verlos, pero que están ahí queriendo malograr o destruir el fruto que Dios quiere poner en nuestras vidas. Y así como enfrentamos situaciones externas, como lo acabamos de ver en Pedro, muchas veces las tormentas no vienen de afuera, vienen de adentro. Las tormentas vienen de adentro de nosotros. Y esas tormentas vienen porque muchas veces hemos plantado o hemos dejado que se planten en nosotros semillas equivocadas, semillas que no venían de Dios. Por eso la palabra nos manda que cuidemos qué es lo que nosotros plantamos en nuestras vidas. Que cuidemos qué es lo que estamos permitiendo que se plante en nuestros corazones. Porque en base a lo que plantemos es lo que vamos a cosechar. Y vamos a leer lo que la palabra nos dice. Vamos a leer Proverbios capítulo 4, versos 20 al 24. Proverbios capítulo 4, versos del 20 al 24. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Dios, ¿qué nos está mandando a plantar en nuestros corazones? Su palabra. Dice, guarda mi palabra en medio de tu corazón. O sea, Dios quiere que nosotros plantemos la semilla de su palabra, como lo acabamos de ver, plantemos la semilla de su palabra en nuestras vidas. ¿Y por qué? Amén. Porque dice, porque va a traernos sanidad. ¿A dónde? A todo nuestro cuerpo, dice. Porque esta palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando en nuestro interior alguna herida del pasado quiera volverse a abrir para hacernos sentir el dolor del pasado, la palabra de Dios va a funcionar como ese cicatrizante y lo va a cerrar. ¿Nos va a quedar huella? Sí. Yo, por ejemplo, tengo heridas que me hice de niño y tengo acá cicatrices. Me hace recordar las heridas que pasé. Me hace recordar cómo me la hice. Yo me acuerdo cómo me la hice, pero ya no me duele. La puedo tocar y no me trae el dolor que me trajo cuando me lo hice. ¿Por qué? Porque cicatrizó. De la misma manera es lo que hay dentro de nuestro corazón. Muchas veces situaciones que nos han hecho, situaciones que pensamos que nos han hecho por maldad o que nos han hecho por hacernos mal, van a estar guardadas ahí. Vamos a recordarlas. Pero ya no nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios lo ha sanado. Dios nos está diciendo, sí, lo vas a recordar, pero yo lo he sanado. Yo lo he cicatrizado para que cuando venga tu recuerdo ya no te traiga el mismo dolor que te trajo antes. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Tenemos que tomar la medicina. ¿Qué es la medicina? Su palabra. Pero la misma palabra nos dice que guardemos, que no permitamos que nuestros corazones que se planten. Dice que no se planten palabras perversas, ni palabras de iniquidad. ¿Cuándo quiere salir de nuestras bocas palabras perversas o de iniquidad? Cuando en nuestro corazón hemos almacenado odio. Cuando en nuestro corazón hemos almacenado deseos de venganza. Cuando en nuestro corazón no hemos permitido de que entre el perdón, sino que estamos con falta de perdón. Y cuando eso sucede, ¿qué quiere decir? Que hemos plantado la semilla incorrecta. Que no hemos plantado la semilla que nos va a sanar, sino que hemos plantado la semilla que nos va a mantener la herida abierta. Porque la semilla que Dios quiere plantar dice que esa herida me va a sanar, me va a cicatrizar. Pero cuando yo tengo odio, rencor, deseos de venganza, ¿esa herida cicatriza? ¿Cuál es la única manera en que esa herida se mantiene abierta? Si la alimento. ¿Y cómo la alimento? La alimento cuando recuerdo aquel momento y digo, voy a vengarme. Que lo tenga delante mío, va a ver lo que le va a hacer. Que ni se me cruce porque me va a conocer. Y así alimentamos y alimentamos y alimentamos y no permitimos que esa herida cierre, sino que ese odio se mantenga creciendo, creciendo, sangrando, para que cuando lo tenga o la tenga o los tenga aquellos delante mío, pueda hacer lo que estoy pensando hacer. Pero si yo oigo la palabra de Dios, Dios me va a estar diciendo a mí que voy a cambiar esas cosas. ¿Por qué? Porque los deseos del espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son enemistades, pleito, contiendas, todas esas cosas. Pero los deseos del espíritu son amor, paz, benignidad, perdón, misericordia y todas esas cosas. Por eso los planes de Dios es que dejemos nuestras heridas en el pasado. Y cuando dejamos nuestras heridas en el pasado, hemos dicho que es por un propósito. Todos los planes de Dios tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Que nos anima a nosotros a dejar esas heridas en el pasado.
¿Cuál es el propósito que Dios quiere cumplir en nuestras vidas? Vamos a verlo a través de un testimonio en la palabra. Me encanta la palabra porque está llena de testimonios. La palabra es hermosa. Dice que hubo un varón de Dios que tuvo 12 hijos. Y el penúltimo de ellos se llamaba José. Y el padre lo amaba mucho. De todos los 12 él era el que más amaba. Lo amaba tanto, dice que inclusive le hizo a él una túnica de colores para que sobresalga sobre los demás. Pero este amor que el padre compartía o mostraba para su hijo, hacía que los demás hermanos, los mayores, tuvieran odio contra él. Dice la palabra que ellos lo aborrecían. Lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, dice. O sea, había 10 hermanos, porque el último Benjamín no, sino los 10 mayores, aborrecían a José. Lo aborrecían a él. Y un día, estos hermanos ven la oportunidad de vender a José como esclavo. Venderlo a otros que pasaban por ahí, que estaban pasando por el desierto. Y se deshacen de él. Se deshacen de José. Y dice que van donde el padre llorando, llevando la túnica que le habían roto y le habían manchado con sangre de ahí. Y le dijeron, oh, un león se comió a tu hijo. El padre lloraba y lloraba. Pero José no había muerto, sino que había sido vendido. Como esclavo, estos comerciantes, mercaderes que pasaban por ahí, lo llevaron a Egipto. Y a Egipto lo vendieron a un general de Egipto, Potifar. Entonces José pasó de ser un hijo amado, podríamos decirlo consentido, un hijo de papá, de casa, a ser un esclavo. Y no solamente eso, sino que pasó a ser un esclavo en un lugar lejos de su hogar. Pasó a ser un esclavo en un lugar en donde ya no tenía contacto con su familia, y mucho menos con su padre que tanto lo amaba. Pero las cosas no quedan ahí. Cuando él trabajaba, si podríamos decirle trabajo, como esclavo en este hogar, la esposa de este general calumnia a José. Y ahora José, por estas calumnias, fue llevado preso. Entonces ahora ya no era esclavo, ahora era un reo, un convicto. Ahora ya no vivía ni en su casa hermosa, ni siquiera en este lugar que de repente, así sea esclavo, quizás tenía comodidades. Ahora estaba en una fría cárcel, en una fría celda. Ahora quizás ya no escuchaba nunca más la voz de su padre que le decía que lo amaba. Ahora solo escuchaba quizás unas quejas de otros convictos que estarían por allí juntamente con él. Si a nosotros nos hubiera pasado esto, ¿qué hubiéramos puesto en nuestro corazón? Odio, resentimiento, deseo de venganza, ¿no? Cuando salga de aquí, voy a buscar a estos que me vendieron. Porque claro, cuando lo vendieron era un niño. Y cuando crezca, van a ver, ¿no? Como a veces quizás hemos pensado, cuando crezca, ¿no? Quizás nosotros nos hemos puesto nuestro corazón, cuando crezca voy a ir a buscarlos y ahí sí voy a ver, ya no voy a ser un niño, voy a ser un fuerte. Y ahí voy a vengarme de todo lo que me hicieron. Cuando salga de acá van a ver, no van a descansar tranquilos porque me vendieron y me hicieron todo lo que estoy pasando ahora. Eso es lo que quizás nosotros hubiéramos puesto en nuestro corazón, ¿no? Quizás yo lo acepto, quizás yo hubiera puesto eso, ¿no? Pasar a ser un esclavo lejos de mi hogar, a ser un convicto. En mí hubiera crecido todas esas cosas. ¿Pero qué creció en José? ¿Qué nació en él? Vamos a verlo. Porque después de estar en la cárcel, José salió de allí para cumplir el propósito de Dios. Y por la gracia de Dios, salió de allí y Dios lo puso en un alto cargo.
Y vamos a leerlo. Génesis capítulo 41, 39 al 44. Génesis 41, versos del 39 al 44. Dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Qué pasó con José? Dice la palabra que fue puesto por el segundo en todo el reino. Segundo de Faraón. Dice que por encima de él solo estaba el Faraón. Nadie más. Y por debajo de él estaban todos los demás. José pasó de ser un hijo amado a ser un esclavo. Después pasó a ser un convicto. Y ahora pasó a ser un hombre que era considerado muy sabio. Faraón mismo le dice, tú eres entendido y no hay ningún sabio como tú. Y esto lo llevó a él a tener mucho poder. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué José fue bendecido? José fue bendecido porque en él se plantó la semilla de Dios. La semilla que Dios quería, no la semilla que nosotros muchas veces como hombres cogemos. Y la palabra misma nos lo revela porque dice que más adelante en la tierra comenzó a haber escasez de comida. Todos los pueblos comenzaron a quedarse sin comida. Pero como Dios le había dado sabiduría a José, el pueblo que José reinaba, que era Egipto, no se quedó sin comida. Más bien los demás pueblos venían a comprarle a él. Los demás pueblos venían a comprarle a ellos los alimentos. Y dice que un día, entre aquellos que vinieron a comprar aquellos alimentos, ¿quiénes se encontraban? Los hermanos de José, aquellos que lo vendieron a él. Aquellos que lo vendieron vinieron ahí a comprarle alimento. Pero dice que ellos no lo reconocen. Ellos no lo reconocen a José, pero José sí los reconoce a ellos. Y cuando José les reconoce a ellos, ¿qué es lo que sucede? José les muestra qué semilla había crecido en su corazón. José les muestra qué cosa había crecido en él. Vamos a leerlo, Génesis 45, versos del 3 al 8. Génesis 45, versos del 3 al 8. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué había en el corazón de José? ¿Había odio? ¿Había venganza? ¿Había rencor? No, en él había amor. Y dice a sus hermanos, no se preocupen. Inclusive José les dice, ustedes recuerdan que me vendieron. O sea, la cicatriz estaba ahí. José no se había olvidado que sus hermanos lo habían vendido. Recordó, recuerden que ustedes me vendieron. Pero esa herida ya no me duele. Esa herida ya no me sangra.
Dios la cicatrizó, Dios la sanó. ¿Por qué? Porque Dios puso en José su semilla y José aceptó esa semilla y esas heridas del pasado se quedaron en el pasado. Fueron sanadas, fueron cicatrizadas y ahora Dios le estaba mostrando a José cuál era el propósito por el cual Dios lo había puesto ahí. Y el propósito, dice, fue para bendecirlo a él y bendecir a toda su generación, porque fue para preservar a todos los que venían detrás de él. ¿Cuál era el propósito de Dios? Bendecir a los que vienen. Porque Dios quiere que nosotros dejemos las heridas del pasado atrás. Muchas veces dice la palabra que de la abundancia del corazón, ¿quién habla? La boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros en nuestro corazón tenemos heridas del pasado, tenemos rencores, tenemos odio, tenemos deseos de venganza, muchas veces cuando nosotros hablamos a nuestros hijos, les hablamos de aquellas cosas que pasamos en el pasado. Y comenzamos a alimentar en ellos un deseo de venganza por algo que ellos ni siquiera vivieron. Pero fue porque nosotros los comenzamos a alimentar. Fue porque nosotros nunca fuimos sanados y comenzamos a pasar eso en las futuras generaciones. A veces las futuras generaciones ni saben por qué están enemistados. No, mi papá me dijo, mi mamá me dijo. Y como ellos me dijeron, así lo sigo yo. Pero Dios le dice a José, yo quiero bendecir tus futuras generaciones. Comienza a ser sanado. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento José, en vez de decirle a sus hermanos, no se preocupen, hubiera sacado un cuchillo y los hubiera matado a todos? El pueblo de Dios hubiera desaparecido. ¿No es cierto? El propósito de Dios no se hubiera cumplido. Lo mismo es en nuestras vidas. Si nosotros llenamos nuestro corazón de amor, de paz, de perdón, ¿qué le vamos a pasar a nuestras generaciones? Paz, amor, perdón. Buenos frutos. Y si nosotros ponemos en una balanza el odio, el rencor, el deseo de venganza, y la paz, el amor, la misericordia, ¿cuál de los dos realmente creemos que es lo mejor? ¿Es lo mejor pasarle a nuestros hijos odio? ¿Que odien? ¿Que tengan rencor? ¿Que comiencen a vengarse lo que yo no puedo vengarme quizás? No, porque estoy poniendo en ellos una carga. Estoy poniendo en ellos algo que no les va a permitir a ellos crecer ni ser bendecidos. Por eso Dios quiere que nosotros dejemos esas heridas del pasado atrás, para que nosotros, empezando por nosotros y las generaciones que vengan, sean preservadas en la palabra de Dios. Comiencen a crecer en el amor a Dios, en el amor de Dios. Comiencen a hacer y a dar los frutos que Dios quiere para ellos. ¿Qué es lo que queremos dejarle a nuestras generaciones? ¿Qué es lo que queremos dejarle a los que vienen atrás de nosotros? ¿Queremos dejarle a ellos un buen fruto o queremos dejarle un fruto podrido? ¿Qué es lo que estamos deseando? Por eso la palabra nos decía al principio, para darles el fin que estás deseando. ¿Qué es lo que estás deseando? Porque si tú quieres dejarle un fruto podrido, lo vas a conseguir. Vas a poderles dejar un fruto podrido, porque es lo que estás creciendo. ¿A quién escucha el hijo? A los padres. ¿Qué les estoy diciendo a ellos? Entonces por eso Dios quiere que dejemos esas heridas atrás. Porque su propósito es que a partir de mí, mis generaciones sean bendecidas. Ese es el propósito que Dios quiere. ¿Quieres que tus generaciones sean bendecidas? Busca la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios te sane, porque la palabra de Dios es medicina para tu cuerpo. Y para terminar, quiero darles el punto 3. Dijimos que íbamos a ver 3 puntos. Y de todos, creo que este es el punto
más importante. Y es, el plan de Dios es que seamos salvos. El plan de Dios es que seamos salvos. Y como dijimos, todo plan tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito que Dios quiere cumplir a través de este plan? Vamos a leerlo. Juan 3:16. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué Dios quiere que sea salvo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Darnos vida eterna. Pero como Dios sabe, como lo hemos visto, que en el proceso vamos a tener que pasar por situaciones difíciles, vamos a tener que enfrentar calores fuertes, sequías, tormentas, olas, vientos, mares, y sabe que esas situaciones lo que van a intentar es desviarnos del plan y desviarnos del propósito que Él tiene. ¿Qué es lo que hizo? Mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo amado para que nosotros nos tomemos de su mano, nos tomemos de Él, y Cristo Jesús nos lleve por el camino que Dios tiene preparado para que a través de ese camino nosotros lleguemos al Padre. Mandó a su Hijo amado para que cuando estemos cansados y trabajados, Él nos cargue y nos permita descansar para poder seguir avanzando en los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es su plan? Vida eterna. ¿Pero dónde vida eterna? Una vida eterna delante de su presencia. Una vida eterna lleno de paz. Una vida eterna llena de gozo. Ese es el propósito de Dios. Su plan no se queda acá. Muchas veces algunos tienen ese pensamiento. Vivo como sea. No. El plan de Dios es que tú seas salvo, pero su propósito es que llegues a la vida eterna juntamente con Él. El propósito de Dios es que a través de Cristo Jesús tú te agarres de Él. ¿Quién es Cristo Jesús? Y el Verbo se hizo hombre. Cristo Jesús es la palabra de Dios cumplida en la tierra. Cristo Jesús es la palabra de Dios que Él envió para que no regrese vacía, sino que haga todo lo que Él le mandó a hacer. Y cuando nosotros nos agarramos de esa palabra, nos agarramos de Cristo, Dios mismo se va a encargar de que no importa las situaciones que pasemos, nos va a llevar de la mano para que podamos nosotros cumplir el propósito de Dios. Porque Él sabe que solo no podemos. Sabe que solo no vamos a poder hacer crecer esta semilla. Sabe que solo no vamos a poder obtener ese fruto. Porque la palabra dice, no es por obras. No, que yo crecí el fruto solo. No es por obras. Es por gracia. Para que nadie se jacte. Y esa gracia la recibimos a través de Cristo Jesús. Y ese es el plan que Dios tiene para nosotros. No solamente que seamos salvos, sino que sigamos ahí trabajando en esa santidad. Que sigamos ahí juntamente con su Hijo amado. Que sigamos ahí agarrados de Cristo Jesús. Porque separados de Él nada podremos, pero juntamente con Él vamos a dar fruto y mucho fruto. Así que, iglesia, te pregunto de nuevo, ¿cuáles son tus resoluciones para este año? ¿Cuáles son tus planes, tus metas? ¿Qué quieres cumplir este año? ¿Cuáles son las semillas que quieres que crezca en ti este año? ¿Quieres dejar que Dios crezca las semillas que Él tiene para ti? ¿O quieres escoger tus propias semillas? Uno puede decir, sí, pero yo también tengo planes. Déjame decirte, y ahí terminamos, lo que dice la palabra. Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros le decimos hoy a Dios, Padre, hoy yo quiero plantar tus semillas. Mis resoluciones para este año, mi meta para este año es escuchar tu palabra,
dejar mi pasado atrás y comenzar a caminar en esa santidad y en esa salvación que solamente tú me has dado, el resto va a ser añadido a tu vida. Porque la palabra dice que Dios conoce nuestras necesidades aún antes que nosotros se las digamos. Y Dios sabe de qué cosas tú tienes necesidades. Dios sabe de qué cosas yo tengo necesidades. Pero mi convicción tiene que ser este año: Dios, es tu semilla la que va a crecer en mí. Es tu semilla la que yo recibo, porque yo ahora comprendo que si yo recibo tu semilla para crecer en mí, no importa los vientos o tempestades, tú vas a poner tu mano poderosa sobre mí a través de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para que yo pueda crecerla, para que yo pueda llegar a dar el fruto, para que yo pueda cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Así que, iglesia, que tu resolución este año sea buscar más de Dios, buscar más su palabra, acercarte a Él, agarrarte de Él, sujetarte de Él. Porque cuando tú te agarras de Él, el resto va a ser añadido. No te preocupes por los demás, por lo demás. No te preocupes por lo que el mundo se preocupa. Preocúpate de buscar de Dios. Y Él hará crecer el fruto que tiene para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tú nos has hablado en este día, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, ha sido plantada en nuestros corazones el día de hoy. Hoy, Señor, estamos aquí recibiendo esta semilla. Y hoy, Señor, yo me voy con esta semilla en mi corazón, Señor. Yo me voy con esta semilla plantada en mí. No la desecho, Señor. Y no permito, Señor, de que las aves del cielo vengan y se la roben. Sino que trabajaré juntamente contigo, Señor, agarrado de ti, guiado por ti, Señor, para seguir creciendo esta semilla. Para que esta semilla, Señor, sea regada todos los días, Señor, bendito Dios. Para que esta semilla crezca fuerte, Señor, Padre amado, y pueda llegar a dar el fruto, Señor, que tú ya dispusiste, Padre amado. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, te doy gracias. Gracias, bendito Dios Santo, porque hoy tú nos has hablado. Hoy, Señor, a través de tu palabra tú nos has mostrado, Señor, bendito Dios, que hay muchas cosas que yo no puedo controlar. Hay muchas cosas, Señor, que escapan de mis manos. Pero tu palabra me dice, Señor, que lo que es imposible para el hombre, nada es imposible para ti, Señor. Que lo que yo no puedo controlar, Señor, tú lo tienes en tus manos, Señor. Que aún los vientos y los mares te obedecen, Señor. Aún, Señor, tú calmas la tempestad, Señor, bendito Dios, que viene contra mí. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias porque sé que aún en esos vientos y en esas tempestades, Señor, tú estás conmigo, bendito Dios. Y esos vientos y tempestades son necesarias en mi vida para que mi fe crezca, para que yo pueda, Señor, seguir buscando tu palabra. Y te doy gracias porque tú todo lo haces perfecto. Y si hoy yo estoy aquí, Señor, si hoy yo estoy escuchando tu palabra, es porque así tú lo dispusiste, porque así tú lo planeaste, Señor, para que yo esté aquí, para que yo, Señor, reciba esta semilla, Señor, porque, Señor, yo ahora comprendo, Señor, que tus planes son mejores que mis planes, que tú tienes planes de paz para mí, Señor, que tú tienes planes de bien, Señor, bendito Dios amado. Gracias, Padre, te doy, bendito Dios Santo, porque hoy, Señor, yo me planto, Señor, contigo, pongo mi confianza en ti, confío en ti, y hoy te digo, Señor, que se hagan tus planes en mi vida y no mis planes, Señor, bendito Dios, que se haga tu voluntad en mi vida, bendito Dios Santo. Padre Santo, te doy gracias, porque a través de esa confianza yo sé que voy a ser bendecido. Yo hoy entiendo que bendecido es, Señor, que tu protección va a estar conmigo. Que cuando yo enfrente, Señor, las dificultades, cuando yo enfrente las tormentas, cuando yo enfrente el calor recio, Señor, cuando yo enfrente, Señor, la sequedad, Señor, tú estarás conmigo para ayudarme, para levantarme, Señor, para que mi hoja siga reverdeciendo, Señor, y para que yo continúe dando fruto en todo tiempo. Gracias, bendito Dios, porque solamente tú lo haces. No soy yo, Señor, no es mis fuerzas, no es mi conocimiento, eres tú, Señor, a través de mí. Hoy, Señor, yo me dispongo, Padre Santo, como esta tierra, para que sea buena tierra, Señor, bendito Dios, preparada por ti, preparada por tus manos, Señor, para recibir esta semilla, Señor, para que crezca, Señor, eche raíces de fruto y mucho fruto y buen fruto, Señor. Gracias te doy por tu palabra, gracias te doy, bendito Santo Dios amado, gracias te doy, Padre eterno, Señor. Oh, bendito Dios, tú conoces mi corazón, Señor.
Conoce, Señor, todo lo que hay ahí guardado y albergado. Hoy, bendito Dios, te lo entrego. Te entrego toda herida del pasado. Te entrego todo dolor del pasado. Te entrego todas aquellas cosas, Señor, que no me permitían crecer, Señor. Aquellas cosas que me trataban de traer abajo. Hoy te lo entrego, Señor. Hoy, Señor, te pido que sanes mi corazón. Sana mi vida. Sana, Señor, todo aquello, Señor, que aún ha estado sangrando ahí. Todo aquello que me ha estado causando tanto dolor. Hoy yo me deshago, Señor, de esa semilla de odio. Me deshago de esa semilla, Señor, de venganza. Me deshago de esa semilla que no me traía nada bueno, Señor. Y hoy te pido que plantes tú tu semilla en mí. Planta tu paz en mí. Planta tu misericordia en mí. Planta en mí ese perdón que solamente tú nos puedes dar. Enséñame a perdonar. Enséñame, Señor, a ser transformado. Ayúdame, bendito Dios. Porque de estos frutos mis generaciones serán alimentadas. Y yo quiero que mis generaciones sean alimentadas de un buen fruto. Un fruto que los ayude a crecer. Que los ayude, Señor, a ponerse, Señor, juntamente contigo. Un fruto que los ayude a acercarse a ti. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has hablado y nos has mostrado, Señor, que tú quieres que seamos salvos. Que el propósito que tú tienes es que lleguemos a la vida eterna juntamente contigo. Y hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí, Señor. Quizás muchos ya somos salvos. Quizás muchos, por algún motivo, Señor, nos alejamos en algún momento. Quizás muchos, Señor, permitimos que nuestra vida entre una semilla, Señor, que no era tuya, y eso, Señor, nos alejó de ti, pero hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí pidiéndote, Señor, que en tu gran misericordia nos vuelvas a recibir, nos vuelvas a abrazar. Que limpies mi tierra, sana mi tierra, Señor. Sana mi tierra y ayúdame, Señor, a recibir tu semilla nuevamente. Pero si tú estás escuchando hoy día y hoy día recién por primera vez has escuchado, o ya lo habías escuchado antes pero no sabías qué era, pero hoy has escuchado acerca de la salvación y del propósito de Dios, y tú quieres el día de hoy recibir esa semilla, tú quieres el día de hoy decir: Señor, yo soy esa tierra, mi corazón está preparado como esa tierra para recibirte, para que tú pongas esa semilla en mí, para que esa semilla crezca en mí y poder tener la vida eterna juntamente contigo. Si hoy tú eres esa tierra y quieres recibir esa semilla, la palabra nos dice que tenemos que declararlo con nuestros labios y creerlo con nuestro corazón. Y para declararlo con nuestros labios tenemos que hacer una oración de fe. Y si tú quieres hacer esa oración de fe en este día y entregar tu vida a Él, para que Él la moldee, para que Él crezca en ti esa fe, para que Él ponga en ti ese perdón, para que Él ponga en ti esa vida eterna, solamente repite después de mí estas palabras. Ahí donde estás, cierra tus ojos, pon tu mano en alto, señalándolo a Él, entregándote a Él, y repite conmigo estas palabras. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra hoy habló a mi vida. Yo reconozco, Señor, reconozco que necesito de ti. Reconozco que en mi corazón hay muchas semillas que no son tuyas. Y hoy te pido perdón. Te pido que me perdones por aquellas semillas. Te pido que me perdones por aquellos frutos, Señor, que permití crecer en mí, que no son agradables para ti. Y te pido que me limpies. Sáname. Quita esas semillas de mi vida. Y hoy yo te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Te entrego, Señor, esta tierra para que pongas tu semilla. Y yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Haz en mí conforme a tus planes.
Haz en mí conforme a los propósitos que tú tienes para mi vida. Y ayúdame en mis tiempos, Señor, de dificultad. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que esté yo en esa eternidad juntamente contigo. Y ayúdame, Señor, a llevar tu palabra y a ser testimonio para muchos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.